lugares comunes que antes le habían impuesto el folclore y la jerarquía tardomedieval. El infierno cristiano se secularizó. Una nueva generación de humanistas arrebató el infierno tanto a los párrocos de aldea como a los teólogos de la última escolástica. Mientras la idea de un infierno eterno en el más allá sucumbía a su propia inconsistencia teórica, el humanismo lo adoptó como alegoría de las realidades del hombre en su mundo. Solo entonces pudo apreciarse en su auténtica dimensión el mérito de Dante. Si nuestras representaciones del más allá no eran más que el reflejo de nuestros miedos y deseos, la imaginación poética estaba antes para servir al infierno que para servirse de él. Pensar el infierno en las primicias de la modernidad era sobre todo meditar sobre nuestra condición. Los atributos del infierno valdrían en la medida en que fuesen consideradas como alegorías para estimular la comprensión de lo existente, así como para experimentar especulativamente la belleza de lo terrible. Debo insistir en la sutileza de la línea que separa un concepto de sus muchas manifestaciones. Como el diablo, el infierno es su representación. Cualquier intento de explicarlo al margen de su carácter alegórico conduce a oscuros callejones donde se atropellan galimatías teológicos e inextricables argumentos filosóficos. Bien, es verdad que el ser en sí de Satanás y sus dominios ha contado con brillantes abogados. Pero no es menos cierto que hasta los más lúcidos escatólogos reconocen hoy que las únicas rutas admisibles para sostener la existencia extrahumana del infierno son refractarias a la razón. En el mejor de los casos, estos pensadores acuden para explicarse a los bastiones de la mística y del pensamiento negativo. En el peor, se encierran en un dogmatismo de tintes fideístas que tiene menos de justificación que de resignación ante la imposibilidad de pensar el infierno sin recurrir a metáforas. Hace pocos años Juan Ruiz de la Peña pedía a teólogos y predicadores abandonar su gusto por las descripciones morbosas de los tormentos físicos, así como su fruición por subrayar el carácter real de los tormentos infernales. Decía el teólogo que tales castigos, que en otra época pudieron ser apropiados o útiles para la evangelización, debían ser vistos ahora como auténticas aberraciones. La opinión de Ruiz de la Peña, el último de nuestros grandes escatólogos, coincide asombrosamente con la de Jorge Luis Borges, quien afirma que la representación de los arquetipos infernales responde a una mitología simplísima de conventillo, misma que habría sido repetida por todos los escritores, con deshonra de su imaginación y su decencia. Desde esta confluencia de hartazgos, el escritor argentino y el teólogo español toman caminos distintos para zanjar la reflexión sobre el tema infernal. El primero elabora una rica antología de infiernos literarios, filosóficos y étnicos, que demuestra hasta qué punto el infierno no es otra cosa que la historia del miedo y sus representaciones. El segundo, por su parte, hace un último y desesperado intento por definir el infierno de modo que al cuestionar sus arquetipos no ponga también en crisis la idea misma de Dios. En ambos casos, el resultado es elocuente, aunque no está exento de contradicciones. Mientras la antología borgesiana demuestra que la representación literaria del infierno no siempre ha ido en deshonra de la imaginación de los escritores, la reflexión de Ruiz de la Peña deriva en una definición negativa de visos agustinianos. El infierno, concluye el teólogo, no es un lugar, sino un estado de exclusión, la muerte eterna como sanción inmanente de la culpa. Cualesquiera que sean las limitaciones de la antología infernal de Borges o las del pensamiento de Ruiz de la Peña, lo cierto es que ambos llegan a la inevitable conclusión de que el infierno es creación del hombre. Pretexto lírico, lugar de castigo o estado de perdición. El infierno es ante todo producto del ejercicio de nuestra libertad, sea en el ámbito de la moral, sea en